Porque eso ya iba a ser hace... Yo les pedí que por favor visualicen los videos. ¿Los vieron, chicos? Levántenme la manito. Nadie. De 84 alumnos, ni uno ha visto los videos. Entonces empezaremos a preguntar. A ver. Valeria Alarcón, empezaremos contigo. Sí, Valeria, ya está. ¿Has visualizado los videos, Valeria? Son como 6 o 7, porque acuérdense que hoy día es enterobacterias. La primera era un poco de teoría acerca de qué cosas son enterobacterias, qué grupos comprenden, qué géneros son de importancia, qué medios se utilizan para poder identificar, y algunas de las bacterias principales que tienen que ver con infecciones en el humano, qué tipo de infecciones pueden causar. ¿Has visto ese video, Valeria? Vi el de enterobacterias. Vi los dos primeros, doctor. Ya está, y por eso en el primerito está parte de lo que es teoría. Entonces, si es que uno ha visto el primer video siquiera, más o menos uno se da idea de todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Sí. Valeria, ¿qué te acuerdas tú de enterobacterias? Que les haya mencionado la doctora Karina. Me acuerdo que eran bacilos gram negativos y también que son anaeróbicos. Ya. Aerobios o microaerobios. ¿Qué otras más características se les mencionó? Ya, a ver, chicos. El objetivo del día de hoy, de la práctica, es conocer técnicas de aislamiento e identificación de enterobacterias, como color, aspecto, presencia de sangre, secreción, moco o no. Entonces, son características macroscópicas que uno va a observar de las muestras. Después vamos a observar y conocer el estudio microscópico, porque esa muestra viene en un envase. Entonces, yo le hago características macroscópicas, bioquímicas, si es que hay algunas pruebas, por ejemplo, en el caso de las orinas, que se hacen pruebas bioquímicas, para determinar algunos metabolitos como presencia de glucosa, proteínas o sustancias que no deberían haber en la muestra de orina, y que si se encuentran, nos indicaría que es un proceso patológico. Más todavía en la parte de microbiología, que interesa ver la presencia de leucocitos, la esterasa leucocitaria, que es un indicativo de presencia de leucocitos, y indirectamente es un indicativo de infección. Y la presencia también de nitritos, ¿no? Que es un metabolito de la nutrición de las bacterias que se pueden encontrar a nivel de la orina, que nos indicaría también de que se trata de que hay presencia de bacterias. Seleccionar los medios de cultivo primarios apropiados para la muestra, dependiendo si es una muestra de orina, heces, va a ser distinta la selección de medios de cultivo. Cada uno tiene sus medios primarios. Y una vez que hacemos el cultivo primario, ya luego viene la etapa de interpretación de los cultivos primarios y luego la siembra en los medios de cultivo diferenciales, que básicamente son la batería de pruebas bioquímicas, donde va a estar dados en alguna serie de tubitos que lo que van a contener algún sustrato, el cual al inocularlo junto con la bacteria vamos a poder esperar una reacción, y esa reacción después nosotros la vamos a medir en una tabla de identificación. La familia de Enterobacteriaceae es una familia grande que comprende más de 30 géneros de enterobacterias y más de 100 especies. Dentro de estas familias grandes vamos a tener los llamados patógenos primarios, los cuales no deberían estar en el individuo, y la presencia de estos
bacterias en el individuo sano, significa un proceso infeccioso, como por ejemplo la Shigella, Salmonella, Yersinia y algunas especies de Escherichia coli. Entonces, la presencia de estos géneros y especies en el ser humano es causante de procesos infecciosos, ya sea gastrointestinales, como la mayoría de enterobacterias vamos a ver que se van a ubicar a nivel gastrointestinal, ya sean procesos gastrointestinales o de algún órgano o sistema cercano a él, por ejemplo, las vías urinarias, la vía vaginal, cuando hay heridas a nivel de cerca de las zonas de la región anal, cuando hay heridas de escara, etcétera, ¿no? Entonces, la presencia de estas bacterias en individuos sanos significa básicamente causante de enfermedad. Y los llamados patógenos oportunistas, causantes de infecciones en ciertos individuos, especialmente en pacientes hospitalizados, pacientes inmunocomprometidos, o pacientes que tengan alguna comorbilidad, como la diabetes, hipertensión, que puede ocasionar que el individuo fácilmente se puedan infectar. Dentro de las bacterias de importancia intrahospitalaria tenemos la Serratia, el Proteus, la Klebsiella, el Enterobacter, ¿no? Que pueden causar en ciertas circunstancias puede ocasionar daño en el individuo, si es que tiene alguna comorbilidad. La Escherichia coli es una bacteria que es más de 100 especies distintas o serogrupos de Escherichia coli, de las cuales 4 o 5 tienen importancia médica o que van a ocasionar alteración en el individuo. Pero gran parte de ellas vamos a ver que forma parte de la flora normal. Incluso esta flora, la Escherichia coli, cuando nos alimentamos nosotros, ellos van a fabricar lo que es la vitamina K, ¿ya? Y la vitamina B12. Entonces, parte de ellos van a formar o van a ser parte de nuestra flora normal que nos va a contribuir con nosotros. Pero algunos serotipos de Escherichia coli que no deberían estar ahí, vamos a ver que son causantes de un tipo de patología. Esto de la Escherichia coli está bien bosquejado, identificado o bien explicado en el primer video que ya lo debieron haber ustedes visualizado. Dentro de las características de las enterobacterias, ya Valeria nos dijo algunas, que son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos. Todas las familias de enterobacterias van a fermentar a la glucosa, pero no todos van a fermentar otros carbohidratos, pero sí la mayoría, o sea, todas las enterobacterias, sí o sí van a fermentar a la glucosa. Y otros carbohidratos que vamos a ir viendo que van a poder después identificar a las diversas especies bacterianas. Hay algunos que fermentarán lactosa, otros sacarosa, otros de repente fermentarán silosa, rabinosa, etc. Diversos azúcares que va a ir dándole las características a cada género cuando queramos identificarlas. Pero en su mayoría, todos sí van a fermentar la glucosa. Todas las enterobacterias son citocromo oxidasa negativo o son oxidasa negativo, o sea que no van a tener la presencia de la enzima P24. Y esto nos va a servir para poderla diferenciar de otras bacterias gram negativas, como vamos a ver la Pseudomonas, que no forma parte de las enterobacterias, pero sí es un bacilo gram negativo. Entonces eso nos va a ayudar a identificar, porque la Pseudomonas sí es citocromo oxidasa positiva. Entonces todas las enterobacterias son oxidasa negativo. Las enterobacterias también van a reducir los nitratos a nitrito, por eso que dentro de una de las pruebas que se hace en el examen microscópico o bioquímico de la orina, hay una tira donde se mira la presencia de nitritos. Entonces todas las bacterias, las enterobacterias van a formar nitritos, por lo tanto eso va a salir en positivo en la muestra de bioquímica de orina. Vamos a ver que gran parte de las enterobacterias son móviles por la presencia de flagelos. Algunos van a tener un solo flagelo, algunos un penacho de flagelos, o algunos van a tener flagelos en forma periférica.
sea, flagelos perítricos, ¿no? El cual le va a conferir la movilidad a las bacterias. Por eso que vamos a ver también una de las pruebas que vamos a realizar es en un medio semisólido para ver si la bacteria es móvil o no. Entonces eso va a ser determinado por la presencia básicamente de los flagelos que ésta puedan tener, flagelos o pilis. Dentro de los grupos de importancia, vamos a ver de los géneros de importancia, de los más de 30 géneros que se tiene, los de importancia médica serían la Escherichia coli, la Escherichia, la Shigella, la Klebsiella, Salmonella, Citrobacter, Enterobacter, Japnia, Klebsiella, Serratia, Morganella, Proteus, Providencia, Yersinia, Erwinia y Pantoeva. Todas estas de acá son los que van a formar, acá está, los patógenos primarios y patógenos oportunistas, que van a causar en la persona algún tipo de alteración. Entonces, volvemos a repetir, entre las características, un grupo de bacilos, su forma es bacilar, generalmente tienden es media alargadita, y algunos pueden ser como especie de cocobacilos. Acá vemos acá, por ejemplo, mira mi pantalla, chicos. Mira mi pantalla. Doctor. Ya, entonces acá vemos unas estructuras alargaditas, ¿no es cierto? Gram negativo, ¿por qué? Porque se van a pintar en la coloración de Gram de rosadito, ¿no es cierto? Y decimos que son bacilos porque son medios alargaditos. Vamos a ver que va a haber algunos géneros que son cocobacilos, o sea, tienen la forma de un coquito, pero medio alargadito, ¿no? Entonces son cocobacilos, pero son Gram negativos. Son aerobios o anaerobios facultativos. Aerobios porque crecen muy bien en presencia de oxígeno, o anaerobios facultativos porque toleran baja cantidad de oxígeno. Vamos a ver que no presentan, este género no presenta esporas, no así como cuando veamos Clostridium, que son esporulados. Estos no presentan esporas. Por lo tanto, si no presentan esporas, fácilmente pueden morir con los desinfectantes comunes que se tienen. El cloro, cuando se le echa el cloro, va a eliminar a este tipo de bacterias, o cuando se hace hervir, ¿no? Fácilmente, porque no tienen presencia de esporas y fácilmente pueden degradarse. Dentro de las propiedades que hemos mencionado, van a fermentar algunos carbohidratos. En sí, todas las enterobacterias van a fermentar a la glucosa. Y algunos otro tipo de enterobacterias van a fermentar otro tipo de carbohidratos, ¿ya? Y dentro de los carbohidratos tenemos la glucosa, manosa, silosa, rafinosa, arabinosa, maltosa, etc. Entonces, algunas bacterias van a metabolizar distintos tipos de carbohidratos y eso nos va a servir para luego hacer su identificación. Como producto de la fermentación de los carbohidratos en el ciclo de Krebs, vamos a ver de que como producto final se va a liberar CO2. El CO2 va a acidificar las muestras y eso nos va a permitir poderlos identificar. Al acidificarse la muestra o en el medio donde están, van a formar ácidos y esos ácidos van a hacer de que los carbohidratos cambien de color de acuerdo al indicador de pH que tengan. Y eso va a dar un color específico, el cual nos va a permitir identificarlos. Además, todas las enterobacterias son catalasa positiva. ¿En qué otros casos hemos visto el uso de la prueba catalasa? En los Staphylococcus. En los cocos gram positivos, ¿no es cierto? ¿Quién habló? Isabel, hace rato. Isabel, hace rato. ¿No es cierto? En los cocos gram positivos. En los cocos gram positivos, cuando se ha hablado, se vio que era una prueba que ayudaba a identificar, ¿no es cierto? Al género estafilococo del género estreptococo. El género estafilococo era catalasa, hace rato, positiva, ¿no es cierto? En cambio, los estreptococos eran catalasa negativo, una prueba que nos ayudaba a la identificación, aparte de la coloración de Gram, ¿no es cierto? Entonces, esa prueba también nos ayudaba a lo que era la identificación. Decía que todas las enterobacterias reducen el nitrato a nitrito, por eso que les decía que en una de las pruebas que se hacen inicial en orina es la esterasa leucocitaria y la presencia de nitritos. Si sale positiva, la presencia de nitritos significa que hay bacterias en la muestra, ¿no? Y si sale
esterasa leucocitaria positiva, también, ¿no? Presencia de leucocitos. Entonces, presencia de leucocitos y nitritos, dos indicativos de procesos infecciosos. Pero no siempre vamos a ver que hay bacterias que no son formadoras de nitritos, pero esas no son las enterobacterias, ¿ya? Son otro tipo de bacilos que se pueden encontrar, especialmente los no fermentadores, como la pseudomonas, que no van a reducir el nitrato a nitrito. Entonces, esos no cuando se evidencia en el examen directo, probablemente no va a salir negativo. Son oxidasa negativos porque mencionamos por qué motivo no eran oxidasa negativo. Mencioné al comienzo. Sí, Hernández. ¿Por qué no tienen el P24? Sí, la enzima P24, ¿no es cierto? Y al no tener esa enzima, simplemente a la prueba de la oxidasa va a dar como negativo. Pero si esta prueba nos sirve para identificarla de otro tipo de bacterias gram negativas, ¿no? Como por ejemplo la pseudomonas. Todas estas enterobacterias crecen muy bien en los medios de cultivo, tanto los medios primarios universales como en los medios selectivos o diferenciales. ¿Qué diferencia hay entre los medios universales y los medios selectivos? En que en los universales van a crecer todos los organismos generalmente y en los otros el medio va a permitir el crecimiento de cierto género de bacterias y no otro, ¿no? Por eso son selectivos. ¿Por qué motivo, Isabel? Por los nutrientes que tiene, pues, ¿no? Ya, por las sustancias inhibitorias, básicamente, ¿no es cierto? Está bien, por los nutrientes y otros compuestos, y dentro de esos otros compuestos vamos a ver que va a tener sustancias inhibitorias, como cristal violeta, desoxicolato de sodio, tiosulfato, y otras sustancias que vamos cuando hablemos sobre los medios de cultivo, que van a inhibir el crecimiento de algún tipo de flora, especialmente de los gram positivos, favoreciendo el crecimiento de los gram negativos, ¿no es cierto? Y como estamos hablando de enterobacterias, estamos hablando de bacterias gram negativas. Entonces, crecen muy bien en los medios de cultivo. Para hacer su diagnóstico se utilizan medios selectivos y diferenciales, como el McConkey, LXLD, SS, etcétera, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces vamos a ver que tiene ciertas sustancias que les va a ayudar a seleccionar y a la vez que le selecciona, también nos puede ayudar a diferenciar entre grupos de enterobacterias. No, le mencionaba, no tiene resistencia a los agentes porque no tienen cápsula, no tienen no son formadores de espora, entonces fácilmente pueden morir con los elementos de limpieza, ¿no? Ya sean amonio, secundario, terciario, cuaternario, que ahora en el tiempo de cólera que se está usando, de última generación, el cloro, la lejía, ¿no? Eso sirve para el ácido muriático, sirven para limpiar los baños, ¿no? Incluso la lavada de manos va a ser de que el jabón básicamente también elimine a estas bacterias, ¿no? Y por arrastre mecánico también va a hacer que no esté en las superficies. Entonces, agentes químicos, físicos, hacer el hervir va a ayudar a destruir. Muchas veces nosotros a veces cocinamos en bastante cantidad y a veces queda, ¿no es cierto? La comida de la mañana para la tarde. Especialmente lo que son líquidos, lo que son caldos, siempre hay que hacerlos hervir en la noche antes de comerlos, para de esa manera eliminar aquellas bacterias que pudiesen haber estado en el medio ambiente y hubiesen podido contaminar, ¿no? Para que no nos pueda después producir un problema gastrointestinal. Además, estas bacterias sobreviven en medios húmedos, por eso que en las toallas de secarse, en el grifo, básicamente en los caños que tienen goteras y hay constantemente humedad, fácilmente estas bacterias van a crecer. Por eso que cuando uno va al baño, siempre se tiene que lavar las manos, ¿no es cierto? Antes y después de hacer uso del baño.
Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque pueden sobrevivir en medios húmedos, especialmente en los hospitales, ¿no? En los hospitales, por eso que a las enterobacterias se le conoce también como bacterias intrahospitalarias, porque puede causar infecciones dentro del hospital, tomando en cuenta que muchas veces los pacientes llegan al hospital ya con un problema infeccioso o una enfermedad crónica que va a hacer que su inmunidad sea sea baja y fácilmente pueda enfermarse Estructuralmente vamos a ver que va a tener unos complejos de lipoproteínas, que son básicamente antígenos de la pared celular, que nos va a servir para después clasificarlos en los serogrupos. Además, estas lipoproteínas van a actuar como endotoxinas o exotoxinas, capaces de provocar problemas gastrointestinales. Vamos a ver que va a tener el antígeno flagelar H, que vemos de acá, que va saliendo como un pelito grande, ese es el flagelo. Entonces va a tener un antígeno flagelar. El antígeno somático O, que es el que está acá en el cuerpo. Y el antígeno capsular, la K. Entonces el antígeno capsular es acá, que va a formar una especie de capsulita. Esos antígenos nos va a servir para poderlos diferenciar en los distintos serogrupos. Ya, igualito cuando se habló. ¿En qué momento del curso hablaron ustedes de serogrupos? Que se pueden clasificar por la presencia de ciertos carbohidratos que tienen la parte externa. En los estreptococos, ¿no es cierto? La clasificación de Lanfield, ¿no? La clasificación de Lanfield, que lo va a clasificar por la presencia de ciertos carbohidratos que va a haber en la parte externa. Entonces, esos carbohidratos nos ayuda a clasificarlo en serogrupos. Acá también, en las enterobacterias, por la presencia de sus antígenos flagelares, somáticos o capsulares, se van a poder dividir, aparte del género especie, en serogrupos. Y esos serogrupos básicamente va a estar dado por la presencia de estas estructuras flagelares, somáticas o la presencia de cápsula, muy útil para su identificación. Muchos de ellos van a presentar estas fimbrias o estos pelitos, ¿no es cierto? O pilis, que es un elemento facultativo, que va a dar muchas veces lugar a que se pueda adherir muy fácilmente a las células epiteliales, que se pueda adherir muy fácilmente a estructuras lisas, ¿no? Y que a través de estos complejos fibrilares va a hacer de que se adhiera y sea muy difícil, las bacterias que tengan pilis o fimbrias o flagelos, muy difícil de poderlos eliminar por arrastre. Vamos a ver que hay una Escherichia coli que es adherente, entero adherente, de que a través de estos filis se va a poder adherir al urotelio. Y cuando uno orina, normalmente el arrastre que hace la orina, por arrastre, tiende a eliminar a las bacterias que no tienen estos pilis. Las bacterias que tienen estos pilis se van a adherir a las células epiteliales y muy difícil van a poder ser arrastradas. Además, si tiene flagelos, la bacteria va a poder hacer una infección de afuera hacia adentro, ¿no? A través por la presencia de flagelos o estos pilis. Además, vamos a ver que estos pilis van a actuar en la transmisión de plásmidos, ¿no? ¿Qué es un plásmido, chicos? Que codifica genes que liberan ciertas toxinas. Los plásmidos es una estructura extracromosómica que no está dentro de la bacteria inicialmente. Entonces, es traído ya sea por un bacteriófago o es traído por una bacteria que tiene este plásmido y por conjugación se va a unir con otra bacteria y a través de los pilis va a pasar esa información genética. O la bacteria puede que muera en el medio ambiente, libera esos plásmidos y por conjugación la bacteria lo va a adquirir, ¿no? Son diversas formas que la bacteria va a adquirir la resistencia a ciertas sustancias o medicamentos. Y lo que va a conferir después de que adquiera ese gen extracromosómico se va a unir a su ADN de la bacteria y la bacteria va a mutar o va a cambiar.
Entonces, eso le va a dar la resistencia, gran parte de la resistencia a los medicamentos, porque no todas las bacterias son resistentes a los medicamentos, van a ser algunas nada más, y algunas la pueden adquirir, ya sea por conjugación, inducción o transducción, ¿no? Entonces, vamos a ver que otras bacterias van a tener, miren, como alito que vemos acá, esta cápsula, ¿no? Esa cápsula mucosa o capa slim que va a tener, que muchas veces va a ayudar a que la bacteria se proteja, y de pasadita, esta bacteria, al tener esa cubierta mucosa, no se van a poder, no va a poder el organismo poder determinar los antígenos que va a tener, y por lo tanto no lo va a atacar. Entonces, un sistema también de defensa que tienen las bacterias, formar esa capa mucosa para que no sea reconocido por mi sistema de defensa y no se pueda eliminar. Por lo tanto, el hecho que tenga cápsula es un índice de patogenicidad que va a tener la bacteria. Entonces, le mencionaba que en lo que es enterobacterias, generalmente este grupo bacteriano va a encontrarse a nivel de la flora gastrointestinal, pero también puede colonizar otras regiones, como por ejemplo las vías urinarias, la vía vaginal. Si es que uno tiene una herida, ¿no es cierto?, puede también contaminarse con esta flora. Nosotros vamos a tener también estas enterobacterias a nivel de todo lo que son cavidades, las fosas nasales, la cavidad, la boca, los conductos auditivos, los cornetes, etc. Vamos a ver que también las enterobacterias van a encontrarse en zonas húmedas, como por ejemplo la región perineal, las axilas, las mamilas, debajo de las mamas, ¿no? Todos esos lugares fácilmente donde hay humedad puede ser condicionante para que estas enterobacterias puedan vivir, ¿no es cierto? Hemos mencionado de que pueden vivir muy bien a ver, vamos a colocar acá. Dice, sobrevive en medios húmedos, ¿no es cierto? Entonces, todos los lugares húmedos de nuestro cuerpo va a servir para que puedan las bacterias ahí desarrollarse, ¿no? Especialmente el grupo de las enterobacterias. Entonces, les decía que para las muestras se hace un estudio macroscópico. ¿Qué es el estudio macroscópico? Cómo viene la muestra, ¿no es cierto? El color, el aspecto. Le decía que se hace el examen bioquímico, especialmente en lo que es microbiología, para ver la esterasa leucocitaria y ver nitritos. Si esas dos pruebas me salen positivas y es una muestra media turbia, es indicativo de un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Miren, esto normalmente es así la orina, amarillo, transparente. Miren, acá ya está más turbio y acá más oscuro, ¿no? Entonces va a depender, eso es el estudio macroscópico. Tanto en la muestra de orina también como en la muestra de heces. La muestra de heces se hace el color, consistencia, porque acá no hay aspecto, ¿no? Sino la consistencia, si es formada, duras, líquidas, la presencia de moco o sangre. ¿Y qué vamos a ver nosotros en el estudio microscópico? Especialmente en lo que es la orina. Las células epiteliales, que forma parte de todo el urotelio, la presencia de leucocitos, indicativo de infección. Menos de 5 leucocitos se considera normal, más de 5 leucocitos ya es anormal. La presencia de glóbulos rojos, la presencia de sales y la presencia de otro tipo de estructuras, incluso parásitos que podamos encontrar. Entonces hacemos el estudio microscópico, vemos el sedimento y luego con el sedimento hacemos una laminita para hacer la coloración de Gram. Y eso es lo que vamos después a observar. Acá, por ejemplo, son ejemplos de lo que uno observa en el examen directo. Esto es lo que ustedes miran acá, medio grumosito, medio opaco son los leucocitos. Esto miren de acá, que parece como especie de un anillito, son los hematíes. Estas de acá ya son células epiteliales. Pero si ven acá, es una célula epitelial llena de bacterias. Generalmente esto se da en las vaginosis, infección por gangnerelas, o hemófilos, ¿no? Que vamos a ver las células clave que se le llaman, células clave. También otros elementos que podemos encontrar en la muestra de orina son las levaduras. Miren acá hay una estructura como una bolita con una penquita o una hijita. Entonces, estos son los hongos que uno puede observar, ¿no?
Y también presencia, si la muestra viene de varones, la muestra de presencia de espermatozoides, ¿no? Si es que ha tenido actividad sexual el día anterior o si ha tenido una copulación nocturna, ¿no? Se puede encontrarse muchas veces presencia de espermatozoides. Después también hay un video para que ustedes vean la coloración de Gram, ¿no? Entonces eso ya lo hemos visto anteriormente, cómo se hace la coloración de Gram. Ustedes pueden visualizarlo y esto es lo que vamos a obtener, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la coloración de Gram vamos a tener dos colores, el color violeta y el color rosadito. El color violeta es indicativo de Gram positivos y el color rosadito es indicativo de bacterias Gram negativas. Esto lo que estamos viendo acá es una pseudohifa, básicamente Candida albicans. ¿Ya? Acá son la presencia de leucocitos. Pueden ser que los leucocitos se van a pintar siempre de Gram negativos. Y por ahí debe haber una que otra célula epitelial. Y lo demás son bacilos, ¿no es cierto? Miren acá en pequeñas cadenas, acá solos, acá en diplo, etcétera, ¿no? Entonces, estructuras alargaditas es sinónimo de formas bacilares. Acá vamos a ver estructuras redonditas. ¿Esto qué cosa es? ¿Qué cosa es eso, chicos, lo que les he mostrado en la diapositiva? ¿Estreptococos? Cocos, ¿no es cierto? Para comenzar. Lisette, Stephanie. Sí, doctor. ¿Tu apellido, Lisette? Jiménez, doctor. Jiménez. Es que en mi pantalla solamente me sale nomás el nombre, normal, Lisette Stephanie, no me sale el apellido. Y mejor les pregunto que me vea fácil. Cocos, ¿no es cierto? Entonces, estructuras redonditas, cocos. Estructuras alargaditas, bacilos. Por el color, Gram positivo, ¿no es cierto? Ahora, acá vemos en diversas combinaciones. Acá yo lo miro solito, acá miro dos, acá miro una pequeña cadena, y acá miro una cadena más larga, ¿no? Entonces, acá está como para un examen, ¿no? Como para colocarles un examen. Yo les coloco un puntero y les puedo señalar, ¿no? Esto de acá. Le digo, díganme qué es lo que señala el puntero. ¿No? Coco, Gram positivo, de color violeta, ¿no? Uno le coloca acá, estreptos, o un estrepto de cadena larga, ¿no es cierto? Pero son cocos al final. Entonces, con la coloración de Gram podemos determinar si son Gram negativos, la forma de agruparse, ¿no es cierto? Ahí digo acá. Y esta es, por ejemplo, una muestra donde vamos a ver flora mixta. Acá vamos a ver bacilos, acá vamos a ver coquitos, acá miren, hay como una especie de bacilitos, ¿no? Gram positivos. Estos son leucocitos, estos estamos viendo acá, y esta es una célula epitelial, ¿no? Es una célula epitelial. Entonces, aparentemente acá son cocobacilos Gram positivos. Eso ya me haría pensar en el género hemófilos. Creo que todavía no han llegado a ese género, pero si yo miro esto en la muestra de orina, yo digo que es una célula club cell, o una célula que está llena de bacilitos. Y esto de acá es indicativo de Gardnerella o indicativo de hemófilo, ¿no? Causante de infecciones vaginales. Acá miren la presencia que vemos en el sedimento, la presencia del leucocito. Si ustedes se dan cuenta, el leucocito es grumoso, ¿ya? A diferencia de esto de acá, miren que estos son los hematíes. Los hematíes. En cambio, en este de acá, vamos a ver que son medio grumosos, ¿no? Opacos en el interior. Es por la presencia del núcleo y todo el retículo endoplásmico que tienen, ¿no? Además de las bacterias que estamos viendo acá. Pero en este de acá, en cambio, estamos viendo bacterias, pero estamos viendo esto como disco, ¿no? Como si fuese un anillito. Cuando uno mueve el micrométrico, se asienta más el bordecito y me deja ver en la parte hueca, en la parte del medio, ¿no? No es un hueco, sino que es una concavidad. Es el hematía. Acuérdense que el hematía es un disco convexo, ¿no es cierto? Va a tener dos estructuras. Entonces, la parte central es más delgadita. Y como es anucleado, por eso que es transparente. Porque cuando pierde el núcleo, también se va con parte del sistema, todo el sistema retículo endoplásmico, y por eso que prácticamente casi queda ya sin nada en el interior. Cuando hablamos de cultivo de enterobacterias,
generalmente este es el protocolo que se va a seguir, especialmente en la muestra de orina, que es lo que más se hace en los hospitales, ¿no? Trae la muestra de orina, se hace el examen directo en fresco, el sedimento, la coloración de Gram y se cultiva, ¿no? En los medios primarios. Agar sangre, agar McConkey, agar CLEP, que es para lo que generalmente es muestra de orinas. Y esto se va a incubar a 36 grados centígrados por de 18 a 24 horas, o sea, un día, ¿no? Y luego se va a observar al día siguiente el crecimiento. Si hay crecimiento, se hace el recuento de colonias y se hacen las pruebas de identificación bioquímica que vamos a ver más adelante, y luego se hace el antibiograma, ¿no? Porque yo hago el cultivo para saber qué bacteria me está provocando la infección y también para poder saber qué antibióticos yo le puedo dar a mi paciente. Esto de acá es lo mismo, pero esto ya para una muestra de heces o muestra de heridas. Cuando me traen la muestra de heridas, me van a traer en un dispositivo, me traigan la muestra de heces, o sea, las heces, o la muestra en un medio de transporte, que es el Cariblay, o la muestra, ¿no es cierto?, acá de heces. Eso igual, se hace una coloración azul de metileno y se cultiva en una suspensión, en un medio líquido, para tratar de vendría a ser en los medios líquidos que nos va a servir básicamente como medio de enriquecimiento de las bacterias y los medios primarios, ¿no? Donde vamos a ver. Entonces vamos a ver que para cada bacteria, cuando uno tiene pensado, por ejemplo, el cólera, para el cólera es el agua alcalinizada, agua pectoral alcalinizada. En cambio, cuando yo pienso en Salmonella o Shigella, estoy pensando en caldo selenito o caldo tetratonato. O en caldo APA cuando yo pienso en Vibrio, que es el agua pectoral alcalinizada. Entonces, eso de ahí uno cultiva en medios primarios, que es el agar McConkey, XLD, SS, TCBS y otros que nos van a servir para poder hacer lo que es la identificación. Tanto ya sea para coprocultivos como para cultivo de otro tipo de bacterias. Esto lo vamos a ver más adelante, chicos. ¿Ya? Esto es simplemente para que vean un esquema de cómo se procede a hacer. Cuando nos traen la muestra, básicamente uno va a utilizar esta asa en arito para tomar la muestra y después hacer el cultivo. En lo que es orina siempre se hace el recuento de colonias. Entonces yo tomo una muestrita con una asa de aro de 10 microgramos, luego extiendo la muestra y luego la voy a extender yo la muestra en toda la plaquita. ¿Para qué? Para poder hacer que la muestra se distribuya en toda la placa y poder yo hacer acá el recuento de colonias. En la muestra de orina es la única que se le va a hacer recuento de colonias. En las otras vamos a ver de que no se hace. O sea, en orina se procede de esta manera para hacer el recuento de colonias. Pero muchas veces para lograr hacer su identificación, vamos a proceder de esta manera, que se le llama la técnica por agotamiento. Eso también se hace tanto en lo que han hecho Coco Gram positivo, ¿no? Que se toma la muestra, se toma y se hace una primera estría en un tercio del medio, luego se toma solamente una estría y luego se va haciendo ya más separadito. Entre fase y fase, de acá, yo cultivo, luego esterilizo el asa. Una vez que tenga la asa estéril y fría, hago esto de acá, este es el segundo extendido. Esterilizo la cita, luego hago que enfríe y luego hago un pequeño trazo y luego estrío. Mientras, si se dan cuenta, en la primera etapa está muy pegadito, en la segunda más separadito y en la tercera más separado. Lo que nosotros queremos tener al final son colonias aisladas, solas, las cuales después me permiten a mí hacer las técnicas de identificación. Porque yo no puedo hacer en esta primera parte, porque en esta primera parte va a estar muy confluente, van a estar muy apretadas las colonias, y yo no puedo identificarlas o individualizarlas. ¿Dónde las voy a ver? Es en esta parte de acá, ¿no? Donde va a estar más separadito, y eso me permite a mí después hacer la identificación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, apenas nos llega la muestra, lo colocamos muchas veces, especialmente todo lo que son coprocultivos, en medios de cultivo, en medios líquidos, en medios de enriquecimiento, ya sea caldo selenito, para la Salmonella Shigella, caldo de tetratonato, Salmonella Shigella, o el APA, o el agua alcalino, caldo alcalino
peptonado, que es básicamente Palvivirion cholerae, ¿no? Entonces, en estos medios, el selenito o el tetrationato van a ser medios o sustancias que van a inhibir el crecimiento de enterobacterias y cocogram positivos. Pero sí me va a favorecer dentro de las enterobacterias el crecimiento de Salmonella y Shigella. Entonces el selenito no va a inhibir a estos dos géneros, pero sí va a inhibir a las demás. Después de acá, yo lo voy a utilizar de 8 a 10 horas en este medio de enriquecimiento y luego lo voy a pasar a los medios o los agares, ¿no? Para poder después hacer su aislamiento. El caso del Vibrio cholerae es el agua peptonada alcalinizada. La mayoría de bacterias, sean gram positivas o gram negativas, no toleran altas concentraciones de sodio. Entonces, el agua peptonada alcalinizada va a tener altas concentraciones y solamente los que son tolerantes a esta alcalinidad, como es el Vibrio cholerae, van a poder sobrevivir o multiplicarse. Entonces, estos son los medios de enriquecimiento, medios líquidos, ¿ya? En cambio, en los medios primarios que vamos a utilizar son los medios sólidos y son los llamados agares. Dentro de lo que es para el aislamiento de enterobacterias, vamos a utilizar el agar McConkey, el agar SS, el agar XLD, el agar EMB y el agar sangre. Profe, pero ¿por qué lo ponemos acá al agar sangre? Ese es un medio universal, porque todos los demás son selectivos y diferenciales a la vez, excepto el agar sangre, ¿no? Entonces vamos a ver que en algunos casos sí va a ser necesario cultivarlo en agar sangre, especialmente cuando en el gran tenemos cocos gram positivos, porque todo lo demás es para gram negativos. El primer medio y el más utilizado es el agar McConkey. El agar McConkey es un medio selectivo y diferencial a la vez. Es selectivo porque vamos a ver que tiene sales biliares y cristal violeta. Estas sustancias, estos sales biliares y cristal violeta, van a inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas, ¿ya? Por lo tanto, va a favorecer el crecimiento de las bacterias gram negativas. Pero a su vez, este medio va a tener la presencia de este azúcar, que es la lactosa. En este medio va a haber la presencia de lactosa. Y me va a ayudar a diferenciar entre las bacterias gram negativas, las que son lactosa positiva, que es la que estamos viendo señalando acá, de las que son lactosa negativa. ¿Por qué? Porque la bacteria, cuando utiliza el azúcar lactosa, va a acidificar el medio. Y al acidificar el medio, el indicador rojo neutro que va a tener, este es el medio sin inocular. Vamos a ver que el indicador rojo neutro que va a tener el agar McConkey, por la acción del metabolismo de la lactosa, va a acidificar el medio y va a bajar el pH. Y al bajar el pH, el rojo neutro se va a manifestar porque va a dar colonias rosadas. En cambio, las bacterias que no utilizan a la lactosa, que van a crecer, que significaría que si es un bacilo gram negativo, pero miren acá, no ha cambiado el medio. Incluso se ha vuelto un poquito más amarillo, ¿no? Porque se ha alcalinizado. No se ha acidificado, se ha alcalinizado. Y no ha virado el rojo neutro. Entonces, las bacterias que son lactosa positiva van a pintarse sus colonias de color rosado o el medio de color rosado, ¿no? O fucsia. Solamente las bacterias que fermentan la lactosa. Entonces, acá ya estamos viendo, estamos tratando de identificar una bacteria que va a fermentar un carbohidrato, que es la lactosa. El otro agar que se utiliza es el agar SS. El agar SS viene del nombre de Salmonella y Shigella, por eso que es SS. Este medio es también un medio selectivo y diferencial a la vez. Es un medio selectivo porque va a tener sales biliares, como el anterior, ¿no es cierto? Igual que el McConkey, que tiene sales biliares. Entonces, las sales biliares van a inhibir el crecimiento de las bacterias que no sean enterobacterias y otros coliformes. Tiene azúcar, a tener el azúcar lactosa, igual como el McConkey, ¿no es cierto? El cual me va a poder identificar a las bacterias que son lactosa positivo. Las Salmonella y Shigella son lactosa negativa, por lo tanto no van a tener ese color rosado.
sino van a ser del color del medio, ¿ya? Del color del medio. Pero este medio, el SS, también va a tener fierro, el sulfuro de fierro, va a tener el tiosulfato, y el tiosulfato va a va a producir ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico se va a manifestar porque van a oxidar el hierro y va a dar colonias de color negro. Esto lo hace la salmonela, ¿ya? Más no la shigella. La shigella no es formadora de sulfuro. Entonces, en este medio, colonias incoloras, que sean transparentes y que no sean con puntito negro, yo puedo estar presuponiendo de que se trata de shigella. Hay otra bacteria que también puede crecer, es el Proteus, que también tiene la misma característica, ¿no? Como el caso de la salmonela, que puede tener colonias con puntitos negros, ¿ya? Porque va a producir sulfuro de hierro. Entonces, en el SS puedo yo identificar el sulfuro de hierro, pero también lo vamos a ver que lo podemos identificar en el zinc como en el TSI. Entonces, el medio agar-SS es un medio selectivo por la presencia de sales biliares y diferencial por la lactosa y por el tiosulfato, ¿ya? Que me va a ayudar a identificar colonias que son lactosa positiva y colonias que forman sulfuro de hidrógeno, que va a ser por la coloración. Otro agar primario que se utiliza en lo que es enterobacterias es el agar XLD, silosalicina desoxicolato agar. Este es un medio selectivo también para salmonella y shigella, por eso que generalmente se utiliza en lo que son coprocultivos, junto con el SS. Solamente que acá va a tener incorporado el azúcar silosa, el aminoácido lisina y el desoxicolato de sodio como inhibidor. Esto me va a permitir tener colonias incoloras, colonias rosadas o colonias con punteado negro. Ya, porque también va a tener tiosulfato. Por eso es un medio selectivo y diferencial a la vez. Generalmente se utiliza a la par con el SS. Otro agar que se utiliza es el TCBS o el agar tiosulfato citrato de bilisacarosa. Este agar se utiliza básicamente para la búsqueda de Vibrio cholerae. Ustedes saben de que hubo una pandemia, ¿no es cierto?, en los años 80 de Vibrio, que entró a nivel del Perú y causó gran cantidad de muertes también. Entonces, este medio sirve para poder encontrar a este Vibrio, pero a este Vibrio previamente se le coloca en los medios de enriquecimiento, ¿no?, que es en el agar peptonado alcalinizado, y luego se va a cultivar acá para obtener este tipo de colonias amarillas, mucosas, que es indicativo y que crecen en este medio, ¿no?, que es indicativo de este género o vibrio. Además, como este medio va a tener altas concentraciones de sales, no va a permitir que crezcan acá las enterobacterias, ¿no? Entonces, este medio simplemente sirve específicamente para el cultivo del Vibrio cholerae y el Vibrio para hemolíticos, ¿no?, causante de despeños diarreicos o infecciones de diarrea por la presencia de este tipo de bacterias. Entonces, en los medios sólidos, la forma inocular es con el ASA, ¿no?, con el ASA en arito. En cambio, en los medios bioquímicos de diferenciación, la forma de inoculación es generalmente por puntura. Entonces, se va a utilizar una asa en punta nada más para inocular. Entonces, vamos a ver que en los diversos medios que vamos a ver ahora, vamos a poder observar que van a tener diversos sustratos, los tubitos, y en cada uno se va a ir inoculando la bacteria, en una serie de galería de tubitos, donde va a estar TCI, lía, citrato, zinc, urea, zinc. Se va a inocular la misma bacteria para poder ver la reacción de los diversos sustratos a los cuales le estamos administrando a la bacteria. Y dependiendo de cómo se comporte o cómo vive el medio, nos va a servir para lo que es la identificación. Entonces, básicamente es, o lo hago en la parte inclinada, puedo hacer con el arito o con el de punta, estrío o simplemente punzo, porque vamos a ver que cada medio va a tener su técnica de inoculación.
hemos visto los medios líquidos, sólidos, y vamos a ver en un medio semisólido, que es el agar zinc, que es para ver movilidad. Acá generalmente vamos a ver que va a tener poca cantidad de gelatina o agar, y eso va a hacer que el medio se le llame un medio semisólido, y va a permitir que la bacteria pueda desplazarse en el agar, y nos permite poder valorar la movilidad. Eso vamos a explicarlo más adelantito. El primer medio para identificación de diferenciación de las enterobacterias, que es la batería de diferenciación bioquímica, se utiliza el agar TSI, el agar LIA, el agar citrato de Simon, el agar zinc y otros agares como puede ser el agar urea, el agar MIO u otros agares que nos puedan después ayudar a la identificación. Empezaremos con el primero, el agar TSI, que sirve para la fermentación de carbohidratos. Este medio, vamos a ver que va a tener 3 carbohidratos incorporados: la lactosa, sacarosa y glucosa. Dijimos que una característica que tenían las enterobacterias en relación a la fermentación de carbohidratos. ¿Cuál era la característica? Que fermentan. Isabel Serrat y luego Chino Mamani. Sí, Isabel. Que todas van a fermentar glucosa. Ya, Chino. Ay, doctor, iba a decir lo mismo. Lo mismo. Estás muy bien. Entonces, todas las enterobacterias fermentan el carbohidrato glucosa. Todas las enterobacterias van a fermentar. Algunas van a fermentar lactosa, algunas sacarosa, pero todas van a fermentar las enterobacterias glucosa. O sea, van a ser glucosa positiva. Las demás pueden ser lactosa positiva o sacarosa positiva. ¿Ya? Vamos a ver cómo se puede interpretar en este tubito del TSI para lo que es la fermentación. Ustedes miran acá el tubito de TSI, es un tubo donde tiene esta inclinación en piquito de flauta. Entonces, esto se va a dividir en 2 zonas. La parte anterior, que es en superficie, y la parte de abajo, que es en profundidad. Entonces, esto de acá se va a interpretar de acuerdo a cómo cambie o vire el medio. Vamos a ver que algunas bacterias pueden fermentar tanto en presencia de oxígeno, porque esta parte inclinada va a estar en presencia del oxígeno del medio ambiente. En cambio acá va a estar en profundidad y acá va a ser un estado de anaerobiosis. Entonces vamos a ver que algunas bacterias fermentan solamente el pico y otras fermentan todo el tubo, como acá, miren acá. Solamente acá fermentó la parte baja, ¿no es cierto? Y no fermentó la parte superior. Acá vemos que está fermentando todo el tubo. Todo el tubo. Entonces vamos a ver que en el TSI tiene incorporado 3 azúcar, además del agar, que le va a dar la solidez al medio, y va a tener como indicador, además, perdón, va a tener el tiosulfato o el fierro, sulfato ferroso, en el medio, el cual nos va a ayudar a identificar la presencia de sulfuro o hidrógeno sulfurado. Entonces, cuando el tubo se comporta de esta manera, rojito en la parte superior y amarillo en la parte inferior, vendría a ser más o menos este de acá, se dice que solamente ha fermentado el azúcar glucosa. Entonces significa que es una enterobacteria, ¿no es cierto? Porque hemos mencionado que todas las enterobacterias son glucosa positivo, entonces tiene que comportarse de esta manera. Cuando se fermenta la lactosa y sacarosa, todo el tubo se va a tornar de amarillo. Amarillo en la parte superior, amarillo en la parte inferior. Eso significa que se ha metabolizado tanto el azúcar lactosa y sacarosa. Oiga, profe, pero si todo el tubo se torna amarillo, ¿cómo sé que hay lactosa y que va a fermentar la lactosa o la sacarosa? Recurro yo a mi medio primario. Y en mi medio primario, si mi colonia inicial era así rosadita, ¿qué azúcar nomás tiene acá el McConkey? Solamente tiene el azúcar lactosa, ¿no es cierto? Y si solamente tiene lactosa, el comportamiento que pasó acá en este tubito
¿Qué pasó? En este tubito significa que es por acción de la lactosa, porque eran colonias rosaditas. Pero si la colonia era transparente, si era transparente, entonces el carbohidrato que se está metabolizando acá es la sacarosa. Es la sacarosa. ¿Se entiende, chicos, no? Porque la lactosa y sacarosa va a oxidarse, ya sea en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. En cambio, la glucosa solamente se va a oxidar en ausencia de oxígeno. Por eso que solamente se pone amarilla la parte inferior. Entonces, las bacterias que solamente van a fermentar la glucosa, lo va a hacer así nada más en la parte inferior, mas no tienen la capacidad de hacerlo, oxidarla cuando hay presencia de oxígeno. En cambio, la lactosa o sacarosa puede comportarse en ambos, por eso que puede tornarse amarillo. Entonces, en el caso de fermentación de ambos carbohidratos, todo va a tornarse amarillo. ¿Y qué otra característica miran acá? En estos tubitos que estoy señalando. ¿Qué otra característica tiene? ¿Quién levanta la manito? Edward, Raúl Escobar. Doctor, ¿se podría referir al color un poco oscuro que tiene? Acá, no, ¿miras donde estoy señalando mi puntero? Se refiere al gas que hay en la parte de la base. ¿No es cierto? La presencia de gas. Como parte de la fermentación de la glucosa, muchas bacterias van a formar gas. En algunos casos poquito, porque a veces solamente se rompe el medio. En algunos se eleva un poquito, en algunos se llega a partir. Es formación de gas. Entonces acá mira, ¿no? Gas, participación o suspensión del medio, ¿no? Gas. Y el otro que tú mencionaste es la coloración negrita que vemos, ¿no es cierto? Entonces la coloración negrita es presencia de hidrógeno sulfurado, H2S, en el crecimiento del medio. Entonces eso lo podemos ver acá en el TCI. Pero también podemos verlo en el medio primario, como es el SS o el XLD. Y también vamos a ver que en otro medio, como puede ser el LIA, porque el LIA también tiene un poquito de hidrógeno sulfurado, o en el medio zinc. Entonces acá sirve, el TCI sirve para ver lo que es fermentación de carbohidratos, ¿ya? Si el medio no cambia de color, se mantiene del mismo color cuando es inoculó, porque generalmente es de color rojito ladrillo, como le vemos acá, sin inocular. Si se mantiene así, pero en mi gram yo miraba que eran bacterias que eran negativas, entonces se llama es un no fermentador de carbohidratos. No significa que esa bacteria no fermenta, pero vamos a ver que ha crecido, sí ha crecido, pero no ha cambiado el medio de color. Y si no ha cambiado de color, significa que es una bacteria no fermentadora de carbohidratos. Por lo tanto, se bosqueja K sobre K. Entonces, ustedes miran que acá está dividido por letras, ¿no es cierto? K se refiere a alcalino, la parte superior, o rojito, y A de amarillo, la parte inferior, como vemos acá. K, A. Acá es AA, o sea, A en la parte del pico y A en la parte del fondo, ¿no? K sobre K es un no fermentador, como vemos caso de acá. Gas positivo, como vemos en estos casos, acá no vemos presencia de gas. Y hidrógeno sulfurado positivo cuando el medio se ennegrece. Entonces, eso nos sirve para ver el TSI. Esto es lo mismo, solamente más explicadito, eso ya ustedes lo pueden ver en forma posterior. Acá es lo mismo también que le decía, vamos a dividir en dos zonas, acá hay presencia de oxígeno, acá va a haber ausencia de oxígeno, porque el mismo agar ya va a hacer que no haya presencia de oxígeno. Entonces acá vemos los que van a fermentar, ¿no? La fermentación y los no fermentadores cuando no va a cambiar de color. Acá vemos los distintos cambios que puedan encontrarse y sus posibles variaciones o a qué género puede pertenecer. Entonces ya con más calma y detenimiento ya pueden después verlo. Acá vemos lo mismo. Más ejemplos, ¿ya? Acá vemos la presencia. Pues, el hidrógeno sulfurado a veces solamente es en el centro, en el medio, a veces todo el tubo, como vemos acá. Puede ser a veces todo el tubo, alguna vez solamente en una partecita. Algunos a veces son en el lugar donde se estrió nada más, porque el TCI, la forma de inocular, básicamente es por una estría con la aguja recta, una estría en profundidad y luego se estría en la superficie. Se estría en la superficie, como vemos acá
acá. Se estría en profundidad y luego en la superficie. ¿Para qué? Para que la bacteria crezca en toda la superficie, y acá estas bacterias están presentes en oxígeno. En cambio, cuando he punzado, he mandado las bacterias en profundidad, y en profundidad voy a ver cómo se va a comportar la bacteria, aquí en profundidad, y qué comportamiento va a tener. Entonces, el primer medio sirve para ver presencia de carbohidratos, presencia de hidrógeno sulfurado, presencia de gas, y presencia de gas. El segundo medio que vamos a ver es el agar-Lía, que sirve para ver la presencia de la enzima descarboxilasa o desaminasa. Entonces, el Lía sirve para ver la presencia de la enzima. ¿Qué aminoácido está acá? El aminoácido lisina. Este aminoácido es el único aminoácido que va a tener presente el medio de Lía, ¿ya? Es la lisina. Entonces, ustedes saben que todas las proteínas, o todas las enzimas, o todos los aminoácidos van a tener una terminación carboxílica o amínica. Entonces, dependiendo a qué enzima tiene la bacteria, va a descarboxilar o desaminar el medio. Y esto va a hacer de que cambie de color. Al descarboxilarse o aminarse, se va a transformar en cadaverina y esta luego va a cambiar de color. Y esto va a hacer que cambie el color del indicador a amarillo. Entonces, el medio original, el agar-Lía, es de este color lila, ¿ya? Que cuando se inocula, para inocularse el Lía, se va a inocular con 3 punzadas en profundidad. 3 veces se va a punzar en el agar. 1, 2, 3 veces, y luego se va a estriar en superficie. Se va a estriar en superficie. Y eso sirve para que mayor cantidad de bacterias ingresen en la profundidad del agar, para poder ver el cambio de la descarboxilación o la desaminación. Si a las 24 horas de haber inoculado el agar-Lía, el medio no cambia de color, o sea, se mantiene así, es K sobre K, significa que la bacteria tiene la enzima descarboxilasa y se ha producido una descarboxilación del aminoácido lisina. En cambio, si el medio se mantiene así, morada la parte superior, amarilla la parte inferior, o roja la parte superior y amarilla la parte inferior, significa que es K sobre A, si todo es amarillo, A sobre A, y si acá es, así como vemos acá, R sobre A. Significa que se ha producido una desaminación, o sea que tiene la enzima desaminasa. Entonces, el Lía sirve para ver la presencia de la enzima descarboxilasa o desaminasa. ¿Ya? Entonces, el Lía sirve para ver solamente esa enzima. ¿Y qué aminoácido está? Es la lisina. Le decía que también va a tener un poco de hidrógeno sulfurado, va a tener sulfuro en la composición, o hierro en la composición. Por eso que algunas veces también va a tornarse de color negrito. Va a tornarse de color negro el medio. Entonces, el Lía ya tenemos. TCI para ver fermentación de carbohidratos, porque TCI es triple sugar iron agar, ¿no es cierto? Es azúcares y hierro. El Lía sí es para ver la desaminación del aminoácido lisina, por la presencia de la enzima, ya sea descarboxilasa o desaminasa. Acá tiene lo mismo, una pequeña explicación. Acá es el indicador, es púrpura de bromocresol, y que al acidificarse va a cambiar de color a amarillo. El otro tubo de la galería de bioquímica es el agar citrato de Simmons. Y el agar citrato de Simmons es un medio el cual sirve para ver fuente de carbono. Ustedes saben que las bacterias pueden obtener el carbono de todo tipo de fuentes. ¿Qué otras fuentes pueden tener carbono? O sea, ¿qué fuentes pueden tener carbono, chicos? Eso lo han hecho en la segunda clase seguro de nutrición. ¿O qué sustancias o estructuras o elementos encuentran que tengan carbono? Chicos, ¿están ahí o tan poquito como poquitos? Sí, doctor. Sí, Valeria. ¿Qué elementos conocen que tiene carbono? Facilito, ¿eh?
Hasta mi hijo me puede responder. ¿Qué elementos tienen carbono, chicos? Profe, los carbohidratos. Ah, está bien. Profe, las proteínas. Ah, estamos bien. Profe, los lípidos. Ah, está ya, genios son ustedes, chicos. ¿No es cierto? Es como fuente de carbono. Pero acá en el agar citrato decimos, solamente el citrato va a ser la única fuente de carbono. Entonces, va a haber algunas bacterias que no utilizan el citrato como fuente de carbono y otras sí lo utilizan. Entonces, este agar sirve para ver si la bacteria utiliza o no al citrato como fuente de carbono. ¿Ya? Entonces, algunas bacterias solamente van a ser citrato positivo y otras van a ser citrato negativo. Entonces, vamos a ver que en este medio va a tener al citrato y este de acá va a tener el indicador azul de bromotimol, que le va a dar el color generalmente de verdosito. ¿Ya? Cuando la bacteria utiliza al citrato como fuente de carbono, lo que va a hacer va a alcalinizar el medio. Y al alcalinizarlo, el azul de bromotimol va a cambiar de verde a azul. Entonces, una muestra indicativa de ser positiva es cuando yo inoculo la bacteria y este cambia de azul. O cambia de azul todo el tubo o cambia de azul la parte superior. Pero cualquier cambio de color azul es indicativo de reacción positiva. Entonces yo tengo acá el citrato y si la bacteria utiliza el citrato como fuente de carbono va a producir piruvato. Y el piruvato va a provocar que se forme CO2 junto con el citrato de sodio que va a estar en el medio. Este sodio, el CO2 se va a transformar con el sodio y va a formar carbonato de sodio, ¿no es cierto? Esto va a alcalinizar o va a aumentar el pH del medio y por lo tanto va a hacer que vire de color azul. En cambio, si la bacteria no utiliza el citrato como fuente de carbono, no se va a formar nada de esto hacia acá, por lo tanto, la bacteria no va a cambiar del medio y por eso va a quedar de color verde. Citrato positivo, cuando cambia azul. Citrato negativo, cuando se mantiene de color verde el medio. Entonces sirve para el citrato, el agar citrato sirve para identificar si la bacteria utiliza o no como fuente de carbono al citrato. Otra de las baterías de bioquímica que vamos a utilizar va a ser el agar zinc. Y el agar zinc viene de son tres iniciales: sulfuro, I de indol y M de movilidad. Entonces, este es un agar que mencioné que el zinc, ¿qué cosa era? Era un agar hace rato. Semisólido. Semisólido. Me parece que la única que ha estudiado ha sido hace rato. Todo lo demás están en cero. Entonces, es un agar semisólido. ¿Por qué es semisólido? Porque me interesa ver la M de movilidad. Me interesa ver si la bacteria es móvil o no es móvil. Por eso que en los medios de agares, hemos visto en los anteriores, son agares duros o sólidos. Entonces, la bacteria no va a poder trasladarse o desplazarse. En cambio, en el agar semisólido sí me va a permitir desplazar. Este agar, el zinc, va a tener otro aminoácido, que es el triptófano. Y si la bacteria tiene la enzima triptofanasa, va a hacer de que el triptófano se transforme en indol. Y cuando yo le agregue el reactivo de Covax, que es el paramino dimetil benzaldehído, o el reactivo de Ehrlich, también lo conocen, o el reactivo de Covax, también otros lo conocen, es de un color amarillito porque tiene también parte de su composición ácido sulfúrico. Y cuando yo le eche acá, y si se mantiene así, por ejemplo, amarillito, significa que es indol negativo. En cambio, si cambia de color, es indol positivo. ¿Qué cosa me significa el indol? Que la bacteria tiene la enzima triptofanasa y que ha degradado al aminoácido de triptófano a indol. Por eso que cuando yo le agrego el reactivo de Covax, me va a dar una superficie de color rojito. Entonces ese es indol positivo. La S de sulfuro, ¿cómo se mira acá?
porque vamos a ver que el reactivo tiene sales de sulfuro. Y vamos a ver que cuando se produce hidrógeno sulfurado, el medio va a tornarse de color oscuro o negro. ¿En qué otros medios hemos visto la presencia de sulfuro? Hemos visto en medios primarios y hemos visto en medios de identificación bioquímico. ¿En qué medios primarios hemos visto? ¿Quién levanta la manito? A Serrat. Ya otro, por favor, ya a Serrat ya es la única que está respondiendo. Otro, a ver. A Serrat ahorita te voy a dar pase, pero... Raúl Eduardo. Nada. Ya, a Serrat. ¿En qué otros medios hemos visto? Isabel. Allá, el TXL. En XLD, está bien. Es medio primario. Otro. El SS, ¿no es cierto? Ah, sí. En los tubos de bioquímica que hemos hablado. El de TSI. TSI y también en el IA, ¿no es cierto? Entonces, en cualquiera de ellos se puede observar lo que es la presencia de sulfuro. Entonces, acá valoramos, en el zinc valoramos tres cosas. El S-sulfuro, que es por el ennegrecimiento del medio, que es indicativo de presencia de hidrógeno sulfurado. El indol, cuando le agregamos el reactivo de Covax y se pone un anillo rojito, es indol positivo. En cambio, si no, si se mantiene de color amarillito, es indol negativo. Y la M de movilidad. Este es el medio, es un medio transparentón, pero miren acá ha habido crecimiento, ¿no es cierto? Así como un pino invertido, igual como acá, ¿no? Como un pino invertido. Acá vemos que está medio turbio. Acá vemos solamente que ha crecido, ¿no? Acá en esta puntita nada más. Entonces, significa que este no es móvil. En cambio acá es móvil, ¿no? Acá también es móvil, igual que este de acá es móvil. Nos sirve para ver lo que es movilidad. Movilidad, indol y presencia de hidrógeno sulfurado. Siempre pregunta de examen. Entonces acá tenemos el medio zinc, que es lo que indica sustrato y qué es lo que nos va a indicar, ¿no? Acá tienen otra representación, que es por puntura. Acá solamente, como es un agar semisólido, cuando hacemos la puntura, hay que tener cuidado en no mover, porque si yo muevo, cuando voy a retirar, por eso que debo ingresar de forma perpendicular y debo sacarlo de esa manera, para poder ver si la bacteria crece o no crece. Porque si yo al sacar lo muevo un poquito, entonces me va a salir medio chuecón, me va a salir crecimiento en todo eso donde se ha movido, y no me va a dar una verdadera movilidad, ¿no es cierto? Entonces sirve para ver el zinc, sulfuro, I de indol y M de movilidad, para que no se olvide. Otro agar que se va a utilizar es el agar urea, y sirve para ver la presencia de la enzima ureasa en la superficie de la bacteria. ¿Ya? Entonces, el agar urea es un agar generalmente de color beige, como vemos acá. ¿Ya? Es también en tubo inclinado, y se va a inocular por puntura. Si la enzima tiene la enzima ureasa, va a hacer de que se cambie a fucsia. En cambio, si es que carece de la enzima, generalmente por el crecimiento bacteriano, va a alcalinizarlo más y va a hacer de que se ponga más amarillito. Urea positiva, urea negativa. La bacteria tiene la enzima ureasa, acá la bacteria no tiene la enzima ureasa. A eso sirve el agar urea. Ustedes pueden hacer el seguimiento de siembra de agrocultivos y siembra de coprocultivos en los videos que mencionan. O sea, acá vemos la prueba ureasa. Acá es un ejemplo de que se empleaba antes la ureasa como indicador de presencia de Helicobacter pylori nada más, ¿no? Pero generalmente la ureasa se utiliza también para las demás bacterias, ¿ya? Acá tenemos básicamente la fórmula por acción de la ureasa que va a dividirlo y va a hacer que cambie el medio. Va a cambiar en anhídrido carbónico y amoníaco, y eso es lo que va a cambiar el medio, ¿ya?
por la presencia de la enzima ureasa. Lo mismo que estamos viendo acá. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Hemos hablado de medios primarios, hemos hablado de medios de enriquecimiento, hemos hablado de medios de identificación. Por eso que la importancia es que ustedes visualicen, chicos, los videos, porque ahí había un poco de teoría y para que ustedes puedan comprender y entender. Porque entiendo que lamentablemente esto antes era en 2 fases o eran en 2 días consecutivos, donde primero hablamos de medios, hacemos la inoculación y al día siguiente hacíamos la etapa de identificación, ¿no? Y más que bien, en 2 días era un poco más digerible para poder entender, pero lamentablemente en esta etapa de virtualidad no podemos darnos el lujo, ¿no? Lamentablemente, y de ahí nos han colocado las 4 horas continuadas. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, yo tenía un asunto personal que quería comentarle. Un asunto personal, después, chicos, porque todavía no he terminado, ¿ah? Todavía estamos en la mitad. Ahora vamos a hacer la parte ya experimental, si queremos llamarle así, que básicamente va a ser una muestra de orina, y vamos a explicar el paso a paso de lo que hay que seguir. Chicos, me disculpan un ratito. Un ratito, voy a cambiarme de ubicación. Chicos, ya está, ya está. No es que me tenga que cambiar de ubicación y estoy ahora con el celular.
Doc, no se le escucha. La parte teórica. Entonces, el procedimiento para lo que es una muestra de orina es básicamente hacer primero el examen macroscópico de la muestra, el color, aspecto, se hace la prueba bioquímica, luego se coloca en un tubito de ensayo, se centrifuga por 3 minutos a 1000 revoluciones por minuto, se elimina el sobrenadante y se observa el sedimento, ¿no? Ya sea en 2 láminas portojetos, se echan 2 gotitas de muestra, uno para hacer el examen directo y otro para poder hacer la coloración de Gram, y para luego, este es el material que se utiliza, para luego se le hace el examen directo, ver la presencia de leucocitos, hematíes, células epiteliales, gérmenes, y luego se hace la coloración de Gram, ¿no? Para ver si hay presencia de Gram positivos o Gram negativos. Dependiendo de ello vamos a poderlo cultivar. Si solamente hay bacilos Gram negativos, cultivaremos en agar McConkey. Pero si en la muestra de orina hay cocos Gram positivos o bacilos Gram negativos, y junto, o si hay flora mixta, se inoculará en ambos, ¿no? Tanto en agar sangre como en agar McConkey. Pero si solamente hay cocos Gram positivos, lo cultivaré en agar sangre o en agar universal. Luego, para hacer el cultivo, ¿qué es lo que necesito yo? La muestra original del primer frasquito, como me viene, el asa de siembra, el mechero, el medio de cultivo, el lápiz de vidrio. También hay una presentación, vamos a ver que hay un medio de inoculación, ya que vamos a verlo posterior, ¿ya? Luego se inocula en los diversos agares, se incuban a 37 grados centígrados por 24 horas, y luego al día siguiente se hace la lectura y inoculación. Si hay crecimiento en el agar McConkey, significa que son enterobacterias o bacilo Gram negativos, ¿no es cierto? Si no me creció en el agar McConkey, pero sí en el agar sangre y en el agar eran cocos, significa que son bacterias Gram positivas. Y luego, con el hecho de que me crezca, ya sé que son bacterias Gram negativas o cocos Gram positivos, pero después hay que identificar, ¿no? Hay que llegar a la etapa de identificación. Generalmente, ¿qué cosa vemos en la muestra de orina? Vamos a saltearnos a verlo. Porque esto acá es la parte de cultivos en heces, que no vamos a hacer. Este es el ejemplo macroscópico. Y bueno, es el caso práctico que se va a seguir. Entonces vamos a ir a la parte del video, donde vemos la parte de inoculación. Vamos a realizar un aislamiento en estría a partir de un cultivo que tenemos contaminado. Para ello, lo primero que hacemos es coger una placa. Estos son los medios que vamos a utilizar. Y de la placa de la que queremos obtener el cultivo puro, seleccionamos una colonia que esté aislada. Para ello, primeramente... Acá lo que está haciendo es un repique de un cultivo primario. El asa de siembra hasta que esté incandescente. Pero sirve para poder hacer la explicación, ¿no es cierto?, del cultivo. Enfriamos sobre la placa, en una zona en la que no haya crecimiento de cultivo. Y seleccionamos una colonia. Sobre nuestra placa de medio de cultivo, hacemos una estría aproximadamente extendiéndolo en 1/4 de la placa. Volvemos otra vez a esterilizar el asa de siembra hasta que esté incandescente y enfriamos en uno de los laterales sobre los que no habremos crecido nuestro cultivo. De una de las estrías que hemos dejado más externas, la más externa, volvemos otra vez a extender. Pues acá estamos haciendo por agotamiento, ¿no es cierto? Estamos acá en la parte esta, acá estamos agotando ya más separada para poder tener colonias más separadas para poder hacer después la identificación.
y nuevamente volvemos a enfriar sobre uno de los laterales. Nuevamente, de la última estría que hemos dejado, volvemos a sacar una última estría sobre la que crecerán las colonias de forma individual. De esta manera, pasado el tiempo de crecimiento del cultivo, veremos si nuestra placa está contaminada o tendremos una única colonia, que es el propósito de esta. Ya está. Ya está. Ya. Entonces, ese era lo del cultivo. Y acá está ya cuando hacemos las pruebas de bioquímica. Ya. Bueno, acá le va a ir describiendo prueba por prueba. Prueba de la Prueba catalasa. catalasa, mira, eso creo que ya... Y estría desde el lugar donde yo coloqué mi muestra, desde ahí voy a hacer mis estrías. Yo siempre hago 3 porque me resulta más bonito. Ya, en este de acá también tiene, por ejemplo, la explicación desde la siembra, Lo mismo voy a hacer con la tinción, la coloración, desde la zona donde yo introduje. lo que vamos a observar ya con el crecimiento bacteriano. En el agar chocolate veo lo mismo, aunque esa hemólisis es un poco más complicada de apreciar en el agar chocolate. Acá tenemos, por ejemplo, el crecimiento en Maconcay. Si no hay oxígeno, no va a cambiar nunca de color. La lisina. Acá, por ejemplo, esta es la batería de inoculación. Hicimos, Tenemos porque TCI, LIA, citrato, uriacin. igual que en el TSI. Entonces, si se fijan acá, la forma de inoculación es por puntura y luego estriado en la superficie. En el citrato, este es el agar uria, solamente y el zinc, que como no tiene pico, lo único que voy a hacer es hinchar. ahí importante, que con la aguja se ingrese y se salga por el mismo sitio, que no se mueva. Entonces, como estamos viendo acá, para cada enterobacteria es una fila de tubitos que se va a ir inoculando. Entonces, la misma enterobacteria que se ha tomado, ha inoculado todos los tubitos para que se pueda determinar qué tipo de bacteria es. Eso de ahí se lleva a incubar al siguiente día, se hace la lectura y son los distintos cambios que vamos a observar. Acá vemos, el TCI, miren, ha cambiado. TCI, miren, está A sobre A, se ha separado el medio y no tiene presencia de hidrógeno sulfurado. Entonces, acá se ha fermentado, va a comenzar la glucosa, la lactosa o sacarosa, eso hay que recurrir al medio primario. Además de formación de gas y hidrógeno sulfurado negativo. Este es el IA, miren, no ha cambiado de color, significa que se ha producido una descarboxilación de la aminoácido lisina. Este es el agar citrato, ha cambiado a azul, significa que es la bacteria utiliza como fuente de carbono al citrato. Este es el agar uria, que no ha cambiado de color, no se ha puesto fucsia. Y este es el agar zinc. Entonces, miren, sí ha cambiado positivo. Fíjense, ahí se nota que se ve una sobre la lisina, en el caso se ve, y la lisina. Donde empieza mi tabla dice ácido sulfhídrico. Esa tablita ustedes la van a tener. Esa tablita la van a tener al final, si no me equivoco, de la presentación, esta de acá. Entonces la tablita que ella tiene es algo similar a esta de acá, y dependiendo
a cómo va a ir cambiando. Acá empieza con el TCI, luego sigue con el citrato, el zinc, donde se mira la movilidad, la urea, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que se va a ir guiando de este cuadrito para hacer la distribución. Puedo mirar el ácido sulfídrico, voy a tomar los que son necesarios, de esos 5, no siempre los van a usar los 5, TSI, zinc y zinc. En los 3 podría producirse. Ninguno tiene ácido sulfídrico, por lo tanto me voy por los negativos. Luego me pide urea. Ese es mi tubo de urea. Fíjense que la colita está rosada, entonces la voy a tomar como urea positiva. Entonces, de para acá. Después, citrato. Mi citrato está azul, por lo tanto es positivo. Luego me pide lactosa. ¿En qué tubo me pide la lactosa? En el TSI. ¿En qué parte? En la parte de arriba. No me interesa de qué color está abajo, ¿ya? Entonces, para lactosa está positivo porque está amarillo. Luego me pide motilidad. ¿En qué tubo se mide la motilidad? En el zinc. ¿Qué tengo que ver? Si está turbio o no. No está turbio porque fíjense, No, si se dan cuenta, solamente ha crecido acá nomás en la puntura nada más. Por eso que no es movilidad negativo. Por lo tanto es negativo por motilidad. Luego mi tabla me pide indol. ¿En qué tubo se mide el indol? También en el suelo. Lo que voy a hacer es colocarle una gotita de reactivo de cobre. Mira que estoy con una mano. Ahí lo tienes. Entonces vamos a poner 1 o 2 gotitas de reactivo de cobre. Quitamos un poquito y no hay anillo, por lo tanto mi indol es negativo. Y ahí termina mi tabla. Mi bacteria es una Klebsiella pneumoniae. Ahí vamos. Entonces, acá tenemos algunas muestras o ejemplos que va a ir dando, ¿no? Acerca de la determinación. Ya ustedes tienen que ir haciendo a qué esto se pertenece. Vamos a ver acá. Es un caso práctico, está en la misma presentación del Word. Van a ver ustedes acá. Prácticas de enterobacterias. Van a entrar ahí en prácticas de enterobacterias. Y acá está el caso clínico. El caso clínico es un paciente de sexo femenino, 80 años de edad, que presenta síntomas de infección urinaria. Él indica qué sintomatología tiene el paciente. El examen macroscópico que se encontró: orina amarilla, vesco turbio, examen bioquímico pH 7, densidad 1010, nitrito positivo, leucocitos positivo. Les decía que estos dos indicativos son indicativos de infección urinaria, ¿no? Este es el sedimento urinario que se encontró en células epiteliales, leucocitos más de 100 por campo, y yo les dije que era menos de 5 leucocitos por campo, indicador de infección. Incluso hay hematíes, ¿no? Que no debería haber. En un 85 ya no regla, ¿no? Entonces significa que la infección es fuerte. Y presencia de gérmenes. Se sembró tanto en McConkey como en agar sangre, y hubo crecimiento, ¿no? Entonces vemos acá colonias que son lactosa positiva, ¿no? Porque se han pintado de color rosado. Pero también ha habido crecimiento acá en el agar sangre. Se hace un gran de acá del cultivo, se hace un gran y se aprecian bacilos gram negativos. Esto se hace la inoculación en los tubos de TCI, lía, citrato, sin urea, y este es a las 24 horas el resultado, ¿no? Entonces ustedes tienen que, en función a estos resultados, poder interpretar. Igual tenemos acá, para que coloquen ustedes qué es lo que van a encontrar y qué microorganismo se ha hallado. El segundo caso, pues la segunda práctica es en función a esta batería igual, este citrato, TCI, lía, zinc y urea.
igual tienen que hacer la misma interpretación de esta parte de acá, ¿no? Esto que tienen que mencionar ustedes. Básicamente esta tablita y qué microorganismos es el que están encontrando. Lo mismo que con este caso de acá. Son 3 casos para lo que va a ser su informe de prácticas. Otra tabla que ustedes también van a poder encontrar es esta tabla de interpretación. Y esta tabla de interpretación es un poquito distinta a la que utiliza ahí en el video, ¿no? En esta tabla de acá van a ver hasta el grupo de los géneros de las enterobacterias. Este es el TSI, el comportamiento del TSI, este es el comportamiento de la LIA, presencia de hidrógeno sulfurado, eso se puede obtener tanto del TSI como el LIA, como los agares primarios, la presencia de gas o no en el TSI, la lactosa que se puede ver en los medios primarios o en todo el TSI, la lisina que se mira en el caso del LIA, el reactivo de indol y movilidad que se mira del zinc, además de la presencia de hidrógeno sulfurado, ¿no es cierto? El citrato, para ver si utiliza como fuente de citrato, la urea. Entonces uno va bosquejando todas las reacciones y uno empieza en esta tablita a ir bajando, ¿no? Y la que tenga la coincidencia de todos los parámetros, esa es la bacteria que estamos logrando aislar. Una forma distinta, ¿no? El otro ya le lleva tubo por tubo y van haciendo la selección. En cambio acá, teniendo yo toda la información, puedo detallarla en una sola hilera y voy bajando, ¿no? Y de esa manera puedo yo determinar qué tipo de bacteria es. ¿Alguna consulta, chicos? Y Fernando. Fernando, sí. No, doctor, no. Ah, ya está tu micro entonces prendido. ¿Alguna pregunta, chicos? Tienen que ustedes visualizar los videos previamente antes de empezar las prácticas, chicos, porque si no visualizan los videos, por más buena voluntad que tengan ustedes de querer captar, si es que no han leído el sustento por el cual uno tiene que ir explicando los pasos, si es que ustedes no han leído previamente, es lo mismo que nada. No les va a quedar demasiado, no les va a ayudar demasiado. Lamentablemente la parte de la virtualidad nos está obligando a que no veamos, ¿no? Porque gran parte de la práctica de microbiología es lo que uno mira y lo que me va quedando, ¿no? Lo que voy haciendo, voy mirando y eso me ayuda a reforzar el conocimiento. Lamentablemente, por la pandemia es que no se ha podido, ¿no? Lamentablemente es... Pero ya felizmente creo que ya el gobierno está decretando ya que vamos a regresar al 100% de los aforos, por lo tanto probablemente ya se va a eliminar, ¿no? La parte virtual, pero esto ya no sabemos nosotros. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, Bruno. Doctor, buenas tardes. Respecto al examen práctico, ¿usted pasaría la tabla de identificación de interbacterias? Sí, ya tanto ya los exámenes teóricos o prácticos ya van a ser en el laboratorio ya. Entonces lo que se les va a colocar generalmente van a ser tubos ya indicándoles de qué medio se trata y lo que simplemente es para que ustedes hagan la interpretación. ¿Qué cosa ha pasado en el tubo? No lograr la identificación, ¿no? Porque de repente por el tiempo y la premura no se puede hacer, pero sí que entiendan y sepan qué cosa es el TSI, para qué sirve, qué es lo que se valora en el TSI, LIA, citrato, zinc, igual en el caso de coco gram positivo, ¿no? Para qué se emplea o se esto, ¿no? En algunos casos serán preguntas conceptuales, en algunos serán preguntas prácticas, ¿no? Donde ustedes tengan que describir o realizar algo. Lo mismo que viene a ser lo que es
lo que es microscopía, ¿no? Lo que es microscopía. ¿Alguna pregunta, chicos? Acuérdense que el examen es el día, el teórico es el día viernes, creo. Viernes, ¿no? Valeria, ¿a qué horas es el examen? ¿3? ¿O 9 o 10? 8. A las 9 quedó, doctor. A las 9, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, ¿hasta cuándo tendríamos para enviar la práctica de enterobacterias? Enterobacterias hasta el día domingo, último día. Gracias, doctor. Es antes de empezar la siguiente práctica, ¿no? Hasta un día antes de empezar la siguiente práctica. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya nos queda, creo, una práctica más que es Mycobacterium. Y ahí ya terminaríamos, estaríamos esto para lo del examen práctico. El examen teórico se supone que ya va a avanzar todo eso, ¿no? Ya van a empezar ustedes ya lo que es hongos o micología. ¿Ninguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos estamos viendo, chicos. Por más que he intentado, no sé qué cosa le ha pasado al... Últimamente está muy lento el Meet y ahora no está deshabilitado para grabar. Voy a conversar con Berito a ver qué cosa ha pasado, porque no... Sí, Ramos Medina. Doctor, buenas tardes. Disculpe una consulta. ¿Podría considerarnos el que haya llegado tarde a la práctica o ya no se puede? ¿Y a qué horas has llegado, Ramos? Porque no